Bueno, vamos a arrancar con el tema de tejidos vegetales y meristemas. Las células en los organismos complejos, como son la mayor parte de las plantas, esas células pueden sufrir especializaciones en base a funciones específicas, como las que vemos aquí detalladas en este listado. Pueden ser para fotosíntesis, intercambio de gases, bueno, todo lo que ven aquí esquematizado, ¿no? Transporte de agua, de azúcares, soportes, etc. En el esquema de la derecha lo que ustedes pueden ver es cómo se especializan ya ubicados o coincidiendo con lo que tiene que ver con las diferentes partes de la planta. Los tipos celulares pueden asociarse y formar tejidos, ¿no? La definición de tejido justamente tiene que ver con un conjunto de células similares que conforman unidades funcionales. ¿Qué quiere decir? Que estas células que tienen una estructura similar se van a asociar y formar un tejido que va a tener su característica también. Esos tejidos pueden ser simples o pueden ser compuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que los tejidos simples están conformados por un solo tipo de célula, uno solo, ¿no? Y los tejidos compuestos por dos tipos celulares. Esto es importante porque en la organización de la materia, cuando uno pasa de un nivel a otro, las características cambian. Una célula que tiene una función específica, cuando se asocia con células similares y forma un tejido, pasa a tener otro tipo de propiedades diferentes. Entonces, una cosa muy importante para destacar en las plantas es que sus tejidos los podemos agrupar en tres grupos bien definidos. El sistema de tejidos dérmico, que es el que básicamente el de protección, donde vamos a encontrar las epidermis de las hojas, de los tallos verdes o inclusive de la corteza de los árboles. El tejido fundamental, que es lo que nosotros decimos el relleno de las plantas, que va a estar conformado por muchas sustancias de reserva, digamos, tejidos que van a reservar sustancias para el almacenamiento de energía, como así también para hacer fotosíntesis, para acumular agua, para acumular aire, todo lo que está, digamos, hacia el interior de la planta. Y por último, el sistema de tejido vascular, que es el de los tejidos que intervienen en la circulación de los fluidos dentro de la planta. En este esquema nosotros lo que podemos ver es que tanto en la hoja, como en el tallo, como en la raíz, esto también es parte de un esquema del tallo, vamos a encontrar los tres sistemas de tejidos. Por ejemplo, en una hoja, el dérmico, que es el que va a formar la epidermis, esta que sería la adaxial, la de arriba, y la abaxial, la de abajo, son parte del sistema dérmico. El clorénquima que está acá, que es el que va a tener que va a hacer la fotosíntesis, y este es el clorénquima empalizada y este es el clorénquima esponjoso, van a ser parte del tejido fundamental, y acá los haces vasculares o las nervaduras son las que van a ser parte del tejido vascular. Lo mismo vamos a encontrar en el tallo. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle el tallo y en la raíz. Todos estos tejidos, ¿de dónde surgen? Surgen de los meristemas, por eso aquí le ponemos como tejidos meristemáticos. Los meristemas, que vienen del término griego meristo, que es divisible, son los tejidos que tienen como función la división, o sea, la división celular va a ocurrir en los meristemas. O sea que son los tejidos que van a formar el cuerpo de las plantas. El crecimiento tiene que ver con la división de células y su diferenciación. Esto es lo que se observa en los meristemas. Y meristemas, tenemos dos meristemas que son principales. Los apicales o primarios, que son los que van a dar el crecimiento en longitud, y los laterales o secundarios, que son los que van a dar el crecimiento en grosor. No todas las plantas tienen meristemas laterales o secundarios. Esto es solamente las plantas que tienen leño o madera. Los meristemas los podemos clasificar también por su posición, ¿no? Los apicales por lo general están en los extremos de los tallos y las raíces y en las yemas axilares, y son los que dan el crecimiento en longitud.
Los meristemas laterales son los responsables del crecimiento en grosor, y están definidos como en dos tipos. El cambium, que va a estar más internamente y forma el xilema y el floema, o sea, son los tejidos que van a conducir el agua y la savia. Y el felógeno también lo van a encontrar como cambium suberoso, que es el que origina básicamente la corteza o peridermis. Por otro lado tenemos los meristemas intercalares, que están en la base de los entrenudos, ¿sí? Y son los que dan el crecimiento digamos, de los entrenudos de las plantas. En las plantas en roseta, como por ejemplo las lechugas, el diente de león, esos meristemas intercalares están como dormidos hasta el momento de la floración y es cuando se estira toda la planta. Después tenemos los meristemoides, que son células que se agrupan dentro de células maduras, por lo general en la epidermis de las hojas, en la parte de abajo, donde están los pelos y los estomas. Allí las células epidérmicas, que son bastante parecidas a las células del meristema, pueden sufrir algún tipo de modificación y, dependiendo de las condiciones ambientales, dividirse y formar estomas o pelos múltiples, algún tipo de estructura un poco más compleja. Y por último el periciclo, que no es un meristema propiamente dicho, pero está en los tejidos de la raíz y es un tejido que origina las ramificaciones de la raíz cuando la planta lo demande en algún momento. Bueno, aquí tenemos los esquemas de donde están ubicadas los diferentes meristemas que estuvimos viendo. Y de aquí, solamente para que ustedes lo vean y mostrarles que los meristemas intercalares en las dicotiledóneas, que son las plantas de hoja ancha, se encuentran aquí en la base del entrenudo. Y aquí es donde se produce la elongación de los entrenudos. Pero en las monocotiledóneas, las gramíneas, los pastos, el maíz, no sé, digamos, todas esas plantas que tienen la hoja alargada en forma cintada, después lo vamos a ver con más detalle también. Ese meristema intercalar puede disponerse en la base de la hoja. Eso hace que cuando nosotros, por ejemplo, cortamos el pasto, a la semana esté ese pasto crecido de nuevo. ¿Eso por qué? Porque los meristemas intercalares en las gramíneas, básicamente, nunca detiene su crecimiento. Entonces hace que cuando nosotros cortamos el pasto, esa planta siga creciendo a partir de la base de su hoja. La otra cosa para destacar es que en las raíces, el meristema apical de raíz, el meristema es subapical, no está acá en el extremo, está un poquito más arriba. Y esto es porque como está en un ambiente que es bastante hostil en el suelo, el meristema está protegido. El meristema es el tejido más sensible de la planta, el más débil. Por eso, porque son células delgadas, digamos, que se están dividiendo con mucho contenido celular, por lo tanto tienen mucho agua, y cuando ocurre, por ejemplo, una helada o una desecación muy importante, son los tejidos que más se ven, son los tejidos más desprotegidos. Bueno, este es el aspecto de los meristemas apicales. Aquí podemos ver cómo es en el extremo del meristema. Esto es a nivel microscópico, no lo vamos a ver a ojo desnudo. Estas protuberancias son las hojas que van saliendo, ¿no? Apenas se empieza a dividir las células y van formando las primeras hojas. Acá vemos cada una de las células y estas son las protuberancias que se van generando a medida que la planta crece. Estos son algunos detalles y acá se ven, por ejemplo, una división, ¿no? Es una mitosis en donde se divide el ADN de la célula. Aquí tenemos un detalle del ápice radical en donde vemos algunas de las características que mencionábamos, ¿no? El meristema en forma subapical, un poquito por encima, cubierto por la caliptra. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos las partes de la raíz? Bueno, aquí tenemos un esquema un poco más detallado de la raíz, del corte raíz, y este tejido aquí, este es un corte transversal, es como si cortáramos un disco de la raíz. Aquí es donde se empiezan a originar las
ramificaciones de la raíz. Aquí un esquema, este es un esquema de la celular, donde se pueden ver algunas de las estructuras especiales que hay en la raíz a nivel tejidos. Ya después veremos algún detalle más. Y aquí se ven, a partir del periciclo que está en esta región, cómo se originan las ramificaciones de la raíz. Aquí está la fase inicial, y aquí la producción de raíces de ramificaciones. En los meristemas laterales, que esto ocurre solamente en las plantas leñosas, lo que nosotros vamos a tener que en el cilindro vascular, si hacemos un corte, vamos a ver que aquí en esta zona, que digamos que es como si fuese un anillo alrededor del tallo, vamos a encontrar dos tipos de meristemas que van en crecimiento en grosor, es decir, hacia allá y hacia allá. Digamos que el crecimiento, cuando decimos lateral, tiene que ver con esto, como que se va rellenando el tallo internamente. Y aquí vamos a ver que hay dos tipos hacia el interior, hacia este sector, es el xilema, que son los tejidos de conducción de agua y minerales, lo que se conoce como savia bruta. Y hacia el exterior, aquí, el que está indicado como 3, es el floema, que es por donde circula la savia elaborada, es la que baja de las hojas hacia las raíces. El xilema son células muertas, ¿no? Y es lo que nosotros utilizamos y conocemos como madera. Y digamos, esto es importante porque le va a dar las características de estructura, digamos, al ser de células muertas se endurecen y le dan estructura también de sostén a la planta. Y aquí en el que está indicado como 4, que es la peridermis, en la capa más interior es donde va a estar el felógeno, que es el otro meristema, que hacia afuera va a dar la peridermis o el suber en realidad, o el suber o corcho, lo van a ver escrito, o en la bibliografía, que es la corteza de un árbol, ¿no? de un arbusto. Y tanto el felógeno como el suber van a formar la peridermis. Y aquí lo que vemos es un detalle celular del cambium, ¿no? Este es un tallo muy joven, y entonces podemos ver el cambium que genera hacia adentro el xilema secundario y hacia afuera el floema secundario. Y aquí el felógeno que forma hacia adentro la filodermis, que son unas muy pocas capas finitas de células, y hacia afuera el suber. La característica acá fundamental es que tanto el suber como el xilema son células muertas. Es decir, son células que mueren a la madurez. O sea, apenas el cambio genera estos tejidos, las células se mueren por una característica que es su estructura de pared celular, que lo vamos a ver cuando veamos los tejidos. Bueno, esto es todo por ahora, espero haber sido un poco más claro y bueno, a consultar. No es un tema simple de entender, por eso nada, esperamos que ayudarnos con esta presentación.